Ya, nosotros, el ataque y la tentación de las doctrinas sectarias que destruyen el concepto bíblico de nuevo nacimiento genuinos. ¿Usted puede ver? Sí, sí lo vemos. Ya, muy bien. Y ahorita aprenderemos pelagianismo, ¿ya? Pelagianismo, semipelagianismo. Siguiente semana, gnosticismo, y sandemanianismo, neosandemanianismo, y que como aprendiendo errores de salvación legalista, el legalismo, antinomianismo, también pluralismo, sincretismo, universalismo, ¿qué? Yo presentando a ustedes de los errores doctrinales de Iglesia Católica Romana, también aprenderemos esta teoría sectarias. Ya, tales teorías están atacando a destruir nuevo nacimiento genuino. Otra vez, tales doctrinas están atacando a destruir nuestro evangelio genuinos. Entonces, ¿en qué necesitamos ya? Primero, ahora estamos otra vez ya repasando, aprendiendo de manera más profundo sobre el evangelio auténtico, ¿ya? Y también debemos entender los errores de tales teorías, ¿sí o no? Sin saber, sin analizar tales doctrinas, tampoco puede discernir, ¿sí o no? Sus ataques, propio ataque y tentación doctrina. No podemos discipular nuestras ovejas, ¿sí o no? Y cuando me fui allá, Callao, allí un seminario, es un pastor misionero, coreano también, están dirigiendo ese seminario muy bien, él también enseña muy bien. Pero un día me invitó, oh pastor, entonces ya que me sorprendí bastante porque uno de mis seminaristas también están aprendiendo una doctrina sectaria que proviene de Corea. Es sorprende bastante, ¿ya? Pero su seminarista, su estudiante, ya más de 2 o 3 años también estudios de teología, hace mucho, muy bien, además muy balanceada, excelente alumno ya. Pero es sorprende bastante que he visto que su estudiante ya están estudiando con mucho ardor sobre perdón de los pecados, perdón del pecado que por de Misión Buena Nueva, la secta coreana, ¿ya? Cuando me fui allá en su seminario, dirigiendo un cursos, estudiando un pastor de Cusco, ¿ya? Él también al final entonces ya corrigió ese su entendimiento, también glorificando a Dios, él tenía buena educación correcta, bíblica, contra su estudio anterior sobre esta doctrina sectaria, entonces, ¿ya? Entonces, nosotros, ese discernimiento espiritual, esta área muy importante. Cuando usted va a discipular a sus ovejas, miembros de la iglesia, cada iglesia, ¿ya? Si no brinda discernimiento espiritual, sus ovejas puede caer a tentación doctrinal de secta coreana, secta estadounidense, sin falta, ¿sí o no? Porque hoy en día, nuestra oveja, que como nuestras ovejas sí escuchan la palabra a través de YouTube, Internet, en otro lado. Ellos tienen diversas maneras de escuchar la palabra, varias palabras entonces, pero sin darse cuenta de dónde viene esta palabra, esta doctrina de dónde viene. Los pastores no pueden corregirlos cada uno de ellos, ¿sí o no? ¿Por qué? Ellos escuchan siempre a través de YouTube, Internet, en otro lado, ¿sí o no? Hay que brindar esa educación preventiva contra la doctrina malvada, especialmente secreto pero un pecado, secreto nuevo nacimiento genuino. Es muy delicado, ¿sí o no? Esta área es muy delicado. De manera fácil, de ninguna manera puede discernirlo. ¿Por qué? Terminó igualito, ¿sí o no? El término que ellos están usando es igualito con el término bíblico. Entonces, cada uno de tales teorías hay que entenderlos bien.
A ver, la iglesia ha sido capturada por el pelagianismo y por doctrina Charles Finney. Martín Lutero, usted lo conoce, Martín Lutero, ¿ya? En el tiempo de la Reforma, mira que ya. En el tiempo de la Reforma escribe ese libro llamado La cautividad babilónica de la iglesia. La cautividad babilónica de la iglesia. En aquel tiempo este libro comparó la iglesia católica romana en Babilonia. Este libro argumentó que la iglesia católica romana rechazó la verdad bíblica y que no era un mero error, sino que esta iglesia fue invadida desde el exterior. Este libro impactó mucho a la iglesia católica romana en aquel tiempo. Dice así, la iglesia católica romana rechazó la verdad bíblica que no era un mero error, sino esta iglesia fue invadida desde el exterior. Si Martín Lutero vería la iglesia evangélica actual, quizá escribirá así. Otro libro. El título de ese libro sería La iglesia evangélica cautivada por el pelagianismo. Hoy en día, teoría sectaria pelagianismo están amenazando de manera muy fuerte a la iglesia, dentro de la iglesia evangélicas, especialmente en el área de la salvación. Martín Lutero, la cautividad babilónica de la iglesia, el libre albedrío que el pecador tiene es solamente un albedrío capturados para resistirse contra Dios y que la salvación para el pecador es totalmente dependiente de la gracia de Dios y de su señorío. La fe verdadera que recibe a Cristo mismo es regalo de la gracia. Usted no puede entender ahora por qué la fe verdadera es regalo. La fe verdadera es el regalo. A través de nuestros esfuerzos, a través de nuestra propia capacidad, a través de nuestras propias fuerzas, obtenemos la fe de ninguna manera, sino a través de regeneración de Dios sale dos resultados, como la fe salvadora, otros acompañada con arrepentimiento salvífico para la vida. Entonces nosotros hablamos como la fe verdadera que recibe a Cristo mismo es regalo de la gracia dada gratuitamente por el Dios omnipotente. La fe salvadora, no la fe muerta, la fe salvadora, salvífica. La fe misma es solamente regalo de Dios a través de regeneración de Dios, ¿sí? Y no una condición que nosotros debemos satisfacer para obtener la justificación. La doctrina de la sola fe se puede entender solamente cuando la vemos en base de sola gracia. De esta manera, esta doctrina es la enseñanza tradicional de la iglesia que viene desde Agustín de Hipona. Aunque existe una pequeña diferencia en parte delicada, Lutero, Calvino, Zwinglius, todos los reformadores, ¿ya? Todos los reformadores tienen una perspectiva en común acerca de la cautividad del libre albedrío, conocido como esclavitud de la voluntad de Martín Lutero. ¿Ya? Entonces, ese término central de la reforma es sola gracia, junto a la justificación por la fe. La gracia son, como hemos visto este gráfico, como la gracia, la salvación por la fe salvadora acompañada con arrepentimiento salvífico por la sola gracia solo en Cristo. ¿Por qué la fe salvadora es regalo? Porque proviene regeneración de Dios, ¿sí o no? Solamente regeneración de Dios. No por nuestro propio esfuerzo, ni por nuestra fuerza. Por eso la fe salvadora es regalos. Ya, así. Y Billy Graham, usted lo conoce, ¿sí o no? Usted sabe Billy Graham, es un excelente pastor, ¿ya? Él es bien conocido como excelente evangelista. Quizá
podemos hablar de su buen ministerio. Por supuesto, su ministerio, buenas cosas también podemos hablar, pero también debemos discernir sus creencias muy erradas. Ya. Lamentablemente, ese Billy Graham también fue un pastor que abrió, estaba abierto, abrió completamente la puerta de la iglesia evangélica de Estados Unidos para que el catolicismo romano entrara a Estados Unidos también, ya hecho él. Pero la iglesia evangélica moderna se ha desviado de la postura de los reformadores. La mayoría de los evangelistas proclaman así como, Dios hace 99% para tu salvación, pero tú debes lograr 1% restantes. Billy Graham también predicaba así. Entonces, si Martín Lutero vería iglesias evangélicas actual, mirando ese predica de Billy Graham, quizá escribiera estos otros libros, como mencioné, como el título de este libro sería La iglesia evangélica cautivada por el pelagianismo. ¿Por qué? Billy Graham están hablando aquí también. Regeneración de Dios es 99% regeneración de Dios, pero 1% de nuestros esfuerzos. ¿Es correcto o no? Totalmente incorrecto, ¿sí o no? Porque la Biblia... Pablo, pastor. Uh-huh. ¿Qué diría Pablo en ese aspecto, no? Sí. ¿Qué diría el apóstol Pablo, lo que dice en Efesios? Sí, sí. Exactamente también dice, ¿sí o no? Hoy en día este pelagianismo, 99%, pero 1%, 2%, 3%, o quizá aproximadamente 10% a través de nuestros esfuerzos podríamos obtener la salvación. Es un tipo de pelagianismo, ¿ya? Por eso Martín Lutero se vería a la iglesia evangélica como la iglesia evangélica cautivada por el pelagianismo. No reconocen, no aceptan depravación total, no aceptan el estado de la muerte eterna del ser humano. ¿Entiendes? Pastor, ¿Qué es? Ya. una consulta justo puedo hacerla justo acerca de eso. Uh-huh. Por ejemplo, siempre ha quedado en mí ese tema de la duda, ¿no? Ese concepto acerca de la santificación. ¿Santificación? Sí, acerca de la santificación. La escritura dice, sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, Sí. una vez se ha explicado que la santificación es automática y la santificación es progresiva. Sí. Entonces, ¿no? Santificados Uh-huh. por Cristo, Uh-huh. tu esfuerzo por santificar más. Entonces, existe personas más santas que otras personas. ¿Eso no sería de alguna manera también explicar el pelagianismo? A veces sucede que en la iglesia, por ejemplo, veo un hermanito que está enfermo, ¿no? Que tiene algún problema. Entonces sale y dice, que venga el pastor a orar, ¿no? Porque de alguna manera piensa que el pastor de alguna manera es un poco más santo, sus oraciones van a ser mejor escuchadas y las oraciones de él no. O vemos algunos hermanos que trabajan, tienen el tiempo porque trabajan, están en casa, ¿no? Y las ocupaciones, y dicen, yo quisiera ser como el hermano líder. Él sí es un hombre consagrado al Señor, ¿no? Porque él se consagra a Dios y sirve a Dios, y en cambio yo no tengo tiempo para servirle, ¿no? Entonces, existen niveles de santidad que alguien puede ser más santo, que puede progresar, que la santificación es progresiva, que se puede progresar. O sea, no como 30%, alguno tiene 40% santificación, algunos 70%. ¿Así podemos juzgarlo? De ninguna manera. Partimos desde que sin santidad nadie verá a Dios, por eso, o sea, ¿no? ¿Cómo podemos contestarlo, sí o no? Ese no podemos juzgarlo, está alguno más santo, no santo. Cuando Dios examina en nuestro corazón, exactamente, nosotros también, nosotros siempre comemos nuestros propios pecados ante Dios, ¿sí o no? Porque nadie justo, realmente justo, ¿sí o no? Porque Dios nos justificado, ¿sí o no? Dios no justificado, Dios nos llama justo, pero eso no es real.
De ninguna manera de justo que no tiene ningún pecado materialmente, físicamente, ¿entienden? Nosotros hasta que Jesús venga debemos arrepentirnos de nuestro propio pecado, ¿sí o no? Aunque la salvación definitiva, como la santificación definitiva, ¿sí? Santificación definitiva, santificación progresiva. Nosotros estamos en progreso, ¿sí o no? La santificación, pero no distinguiendo que nivel 30%, 40%, más santo, más, de ninguna manera, ¿sí o no? ¿No sería más bien que se perfecciona en todo caso a medida del conocimiento de la ley? Pero imagínense, con lo que el hermanito hace un rato, ¿no? Está el ladrón en la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sí, O sí. sea, automáticamente está así, sin considerar, se ha perdonado la persona santa. Ahora, Sí. un joven o una persona se convierte hoy, acepta a Jesucristo en su corazón, bueno, nace de nuevo en todo caso. Ujú. Algunas acciones que él comete, y justamente esta era mi otra duda también, ¿no? ¿Somos nosotros pecadores o cometemos pecado? En todo caso, ¿no? Porque la escritura también menciona que el que ha conocido a Dios, Juan dice, ¿no? El que ha conocido al hablando acerca de los hijos de Dios, el que comete pecado es del diablo, dice él. Y los que son los hijos de Dios no cometen pecado, dice él, ¿no? Entonces, Ujú. entonces, si hablamos, o sea, si es que el tema es que a veces hablamos esos términos en la iglesia y el pueblo confunde eso, o sea, entra en una confusión para justamente, ¿qué va a producir eso? Va a producir la duda de la seguridad de la salvación, que es lo que da, ¿no? O sea, ¿somos salvos o no somos salvos? Entonces entra la duda, ¿no? Entonces, soy salvo, de repente Y dicen, esto en tercer clase también les voy a mencionar esta parte, convicción de la salvación, seguridad de la salvación, enseñando los errores fatales de la enseñanza de secta coreana. Voy a chequear convicción de la salvación. La convicción de la salvación también está creciendo, ¿sí o no? Creciendo en nosotros. Es muy importante. Alguno puede pensar en dudas, ¿sí o no? Por supuesto, con dudas. ¿Por qué? Él mismo puede ver ese cometer el pecado, ¿sí o no? ¿Ya? Pero a través de nuevos nacimientos, a través de la razón por la que podamos tener convicción es frutos del Espíritu Santo. ¿Entiendes? a eso quería llegar. Es importante, ¿sí o no? Es muy importante. Amén. Nosotros de manera ciegas no podemos juzgar a alguien ese ya nació nuevo, de ninguna manera juzga, ¿sí o no? Pero mirando los frutos del Espíritu Santo, él está fructificando frutos o no, ¿ya? Ese generalmente podemos pensarlo, es importante, ¿sí o no? Nosotros comemos nuestros propios pecados en nuestra vida diaria, por supuesto, pero ¿qué es diferente? Los que han Pastor, nacido de nuevo genuinamente pueden combatir gradualmente, poco a poco, combatir, resistir, odiando los pecados, venciendo, resistiendo, ¿ya? Que produciendo ese fruto del Espíritu Santo. Ese es lo importante. ¿Ya? ¿Quién, Trujillo? sí, Porque, pastor, no, quería, porque en todo caso, pastor, estaríamos viendo, ¿no? Estaríamos hablando lo mismo que Billy Graham, ¿no? Un 99% lo hace Dios, el 1% lo hacemos nosotros, y en realidad es la manifestación, lo que usted dijo, ¿no? Del Sí. fruto del Espíritu Santo, en realidad, ¿no? Esa creo que sería la respuesta. Ya. Sí, hermano, Trujillo. sí, pastor, lo que yo quería acotar un poco con la pregunta del hermano Julio, Ah, sí. que no nos olvidemos que cada creyente que ha nacido de nuevo va a experimentar una lucha interior en su persona, sí o sí. Y Pablo lo dice bien claro en el libro de Romanos, el capítulo 7, del 15 hasta el 25. Pablo no deja de enseñarnos de que él constantemente tenía una lucha interior, porque así es la vida que el creyente, mientras estamos en este mundo, estamos expuestos al pecado. Y Pablo lo dice, ¿no? Lo que no quiero hacer, eso hago, dice. ¿Ve? Porque lo que hago no lo entiendo, dice. Pues no hago lo que quiero,
Si no lo que aborrezco, eso hago, dice. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Y viene más otras cosas, ¿no? Pero lo que yo quería decir, que cada creyente que viene a los pies de Cristo, la santificación es progresiva. Cada día me santifico. Cada día tengo que ir a los pies de Cristo y confesar. Y va creciendo y se va mostrando los frutos. Por eso que al nuevo creyente se le tiene que dar los pasos, la enseñanza. Y esto no debe obviarse cuando un nuevo convertido viene a los pies de Cristo y decirle, hermano o hermano en Cristo, hoy empieza una vida nueva, pero recuerda que interiormente vas a afrontar una lucha. Entonces, Amén. Sí. eso es, no dejemos esto, porque si no, vamos a caer en el pelagianismo, vamos a caer en muchos aires doctrinales que poluran por las iglesias, pero si uno al creyente se le da esto, o se lo vacuna, vamos a decir, él va a entender, Sí. va a tener sólida su fe, y va a entender que mientras está en este mundo, hay dos naturalezas, su naturaleza humana y su naturaleza espiritual, a través de Cristo, nacido, a través del Espíritu Santo. Eso es lo que quería comentar, Amén. hermano. Amén. Entonces, Hermano, disculpa, sí. sí, he estado escuchando lo que estaba hablando el hermano Javier. Quizás se podría complementar con lo que dice en el libro de Filipenses 1:6, que nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén, amén, sí. Entonces, santificación es el proceso de santificación es camino andando, andando ese camino de peregrinaje de la santificación. Es otra palabra como camino de resistir contra propios pecados hasta la sangre. ¿Ya? Es muy importante, ¿sí o no? ¿Quién es el que ha nacido nuevo? ¿Quién? ¿Cómo podemos ya alguien ha nacido de nuevos? Alguien que están andando, resistiendo contra el propio pecado hasta la sangre, ¿sí o no? Poco a poco, gradualmente, odiando los propios pecados. Es muy importante, porque el Espíritu Santo nos lleva siempre a la cruz. El Espíritu Santo nos lleva siempre a la cruz. En la cruz, nosotros experienciamos la obra del Espíritu Santo. Es muy importante. La cruz y el Espíritu Santo. La cruz, Espíritu Santo y la cruz. ¿No? Ya, avanzamos. ¿Qué es el pelagianismo? Pelagios fue un monje Inglaterra en el siglo V y contemporáneo de Agustín. Agustín, la doctrina de pecado original. Agustín enseñó la doctrina de pecado original que toda la iglesia tradicional ha conservado. Cuando Dios creó a Adán, Adán tenía el poder para realizar todos los mandamientos de Dios, pero después que Adán cometió el pecado, se corrompió y toda la situación cambió. Adán y todos sus descendientes ya no tenían más el poder para obedecer los mandamientos de Dios y fueron juzgados por el pecado original. El ser humano está corrompido por el pecado original desde la concepción y nace en pecados. Pelagio negó la realidad del pecado original. El pecado de Adán solamente incluye a Adán y no tiene ninguna relación con sus descendientes. La culpa del pecado y la polución de ninguna manera es transmitida a los descendientes. Todos los seres humanos nacen en estado donde no tienen pecado como el primer Adán, a fin de vivir la vida perfecta moralmente con la obediencia de Dios. La gracia de Dios puede ayudar en esta vida, pero la gracia no necesita estar siempre. Según Agustín, porque todos los seres humanos se han corrompido completamente con la polución por el pecado, depravación total. ¿Por qué? Porque estamos muertos eternamente por la condenación eterna. El ser humano que tiene la inclinación de cooperar con la gracia de Dios no existe. Es decir,
El albedrío del ser humano puede escoger libremente, pero este albedrío está solamente cautivo por la inclinación de maldad y la naturaleza pecaminosa. Al contrario, Pelagio sostuvo que el ser humano puede vivir la vida, que puede obedecer a Dios a través de su propio albedrío. ¿Entiendes? Pelagio, entonces. Hoy en día, ¿cómo? A través de nuestro propio albedrío, nuestro esfuerzo, nuestra fuerza, podamos alcanzar a la salvación. Pero la Biblia, ¿cómo? Sin la regeneración de Dios, si no Dios regenera a los pecadores, nadie puede obtener a Dios. El contrario con Pelagio. Tal argumento del Pelagio fue condenado como sectario sin ninguna excepción. Otro argumento apareció llamado semipelagianismo. Pelagianismo, semipelagianismo, que están más suavizados porque el argumento pelagio es muy distorsionado, porque negando el pecado original. Este argumento sostiene el poder del ser humano disminuyó considerablemente. Por eso, sin la gracia de Dios, nadie puede ser salvo. Por eso es necesaria la gracia de Dios. Él habla, semipelagianismo menciona sobre necesidad de la gracia de Dios, pero los semipelagianos sostienen que tenemos el poder para aceptar o rechazar la gracia de Dios con nuestro libre albedrío. El albedrío del ser humano disminuyó, cambió a ser esclavo, pero en el fondo del albedrío sigue quedando la justicia que no fue influenciada por la corrupción. Entonces, estos semipelagianos respetan que la salvación y la caída solamente pueden ser determinadas por tal justicia que está quedando en el ego del ser humano. A través de este concepto sectario, semipelagianismo, se produce un tipo de salvación desviada como la salvación por determinación, salvación por un acuerdo intelectual, salvación por nuestros esfuerzos. Como Billy Graham menciona, salvación por nuestro % de nuestra capacidad. Finalmente, el resultado de si entramos al reino de Dios o caemos al infierno, cuando Jesús venga otra vez, solamente puede ser determinado por una última decisión nuestra. ¿Eso es correcto? Jamás, de ninguna manera, ¿sí o no? ¿Ya? Esta enseñanza antibíblica era una de las razones, ¿sí o no? Una de las razones de la reforma. En aquel tiempo, todos los reformadores como acordaron el hecho que todos seres humanos están totalmente depravados y deben depender enteramente de la obra de Dios que se llama la regeneración, a fin de obtener la fe, salvación. La fe, todos los reformadores, todos los teólogos, todos los pastores que están anhelando sanas doctrinas, ellos descubrieron un tesoro, sana doctrina que la Biblia está indicando, enseñando la regeneración de Dios. 1% de nuestros esfuerzos, jamás, de ninguna manera, estamos muertos espiritualmente. De ninguna manera podemos reaccionar hacia la palabra de Dios, hacia Dios a través de nuestro esfuerzo. ¿Por qué muertos o no? ¿Por qué muertos? Entonces, no ocurre la regeneración, no ocurre la regeneración a través de una decisión para creer, no a través de nuestros esfuerzos, ni a través de nuestras fuerzas, sino que la fe misma es regalo de Dios, la fe salvadora que proviene de la regeneración de Dios. Entonces nosotros hablamos como regalo de Dios.
antes de ocurrir la obra de regeneración por Espíritu Santo, el ser humano de ninguna manera puede creer en la gracia de Dios ni en su misericordia. Es solamente gracia nomás, solamente misericordia, ¿sí o no? ¿Ya? Así entonces, pelagianismo con su argumento sectario, semipelagianismo, muy suavecito, más suavecito que pelagianismo, pero igualito, ¿sí o no? También rechaza, resistiendo contra sana doctrina sobre paso de nuevos nacimientos. En el corazón de cristianos del evangelismo moderno, el pelagianismo está activo, es real. Dentro de la iglesia hoy en día, también esta teoría sectaria están actuando de manera muy fuerte, ¿sí o no? El 70% de los cristianos de Estados Unidos creen que el ser humano originalmente bueno, y los cristianos del 80% piensan a la idea del cielo ayuda a los que ayudan a sí mismos es la enseñanza de la Biblia, pero este pensamiento es pelagiano, no semipelagiano. De esta manera, en el corazón de los cristianos de evangelismo moderno, el pelagianismo es tan activo. En algún sentido, la iglesia evangélica es tan cautiva, invadida por el pelagianismo. El lugar donde este mensaje fue entregado no fue a la sociedad mundial, sino a la iglesia evangélica. La televisión cristiana y radio entregan tal mensaje, ¿ya? Pelagianismo, semipelagianismo, ¿ya? En corazón de cristiano, corazón de la iglesia, mucha iglesia evangélica, no todos, muchas iglesias evangélicas y el pelagianismo están actuando en sus mensajes, en sus propias maneras de la evangelización. Veremos pronto. Charles Finney, ¿ustedes han escuchado a Charles Finney o no? ¿Ya? Hay un ejemplo, ya había una evangelista, ¿sí o no? Charles Finney es bien conocido en Estados Unidos, ¿no? Había una pentecostal carismático, especialmente también muchos ya hinchas de este teólogo Charles Finney, ¿sí? Una evangelista que influyó en gran manera en la sociedad americana en el siglo XIX, ya hasta XX. ¿Ya? Él no solo rechazó argumento Agustín, sino también en semipelagianismo, ¿ya? Él era completamente pelagiano. Él de ninguna manera reconoció la depravación total. Ninguna manera reconoció o estado de la muerte eterna del ser humano. Es decir, como depravación total. Negó la redención de Cristo. Él negó la imputación de la justicia. Este término corte legal sobre justificación por la fe. Siguiente semana veremos de manera más profunda sobre imputación de la justicia de Cristo completamente. Si la palabra de Martín Lutero que dice que la doctrina de la sola fe es la verdad, sobre la cual el cristianismo se levanta o se cae, es correcta, Charles Finney no es cristiano. Porque Martín Lutero dice, la doctrina sola fe es la imputación de la justicia, justificación por la fe es estándar. Martín Lutero dice, ¿sí o no? Justificación por la fe, este entendimiento exacto sobre justificación por la fe salvadora es estándar de la cual el cristianismo se levanta o se cae. Martín Lutero dice entonces, de avivamiento de la iglesia evangélica verdadera depende de entender justificación por la fe. Martín Lutero dice así, ¿sí o no? Es correcto, Charles Finney no es cristiano, ¿ya? Pero la iglesia evangélica de Estados Unidos dice que Charles Finney fue un gran evangelista por el que la iglesia de Estados Unidos nació, ¿ya? Lamentablemente, la iglesia evangélica de Estados Unidos dice Charles Finney fue un gran evangelista a través de sus esfuerzos, gran avivamiento, llegó a la iglesia evangélica estadounidense. Ellos
muchos pastores, muchos también, entonces, han sido hinchas de este pastor teólogo, este Charles Finney, ¿ya? Los argumentos sectarios muy serios, Charles Finney, vamos a ver, ¿ya? En el libro así dice, sobre él, entonces, ¿ya? El derramamiento de Pentecostés, avivamiento y traducción reformada. En ese libro dice sobre Charles Finney, en sus palabras. Charles Finney, conocido como el gran evangelista del avivamiento, lamentablemente negó el pecado original de Adán y negó la imputación del pecado original. La muerte redentora de Cristo tergiversó la imputación de la justicia. Él así negó el centro y lo más importante del cristianismo, y él negó la providencia y la soberanía de Dios, y sostuvo solamente que el ser humano puede experimentar la conversión a través de su propia voluntad o determinación de su albedrío. También sostuvo que el punto importante para el avivamiento es el crear un ambiente en el cual el ser humano prepare su corazón para que el Espíritu Santo pueda trabajar. Pero este argumento es totalmente antibíblico y sectario. Él sostuvo, Charles Finney, él sostuvo que el arrepentimiento es solamente el resultado del acto científico y filosófico del ser humano. Además, él sostuvo que todo el problema de vida cristiana no es un problema de la gracia y soberanía de Dios, sino problema de conducta y decisión del ser humano. ¿Ya? Entonces, de esta manera, el Charles Finney negó la providencia, la soberanía de Dios. Entonces, según su palabra, que como no es necesario regeneración de Dios. Y si no es necesario regeneración de Dios, ¿cómo? El arrepentimiento salvífico para obtener la vida celestial no es necesario. La fe salvadora también, ¿cómo? No existe, que proviene de esfuerzo del ser humano. ¿Entienden? Argumento sectario Charles Finney destruye toda la acusación, ¿no? Otra palabra como pelagianismo, semipelagianismo, Charles Finney intentan destruir concepto bíblico regeneración, concepto bíblico la fe salvadora acompañada con arrepentimiento salvífico para la vida. ¿Entienden? Entonces, a través de esa expansión de enseñanza Charles Finney en aquel tiempo, su propia manera de la evangelización también se expandió de manera muy fuerte. Que los serios problemas de las 4 leyes espirituales: pelagianismo, semipelagianismo, sandemanianismo, neosandemanianismo, tal teoría sectaria también están incluidos folleto, ¿no? En esta manera de la regeneración. Lamentablemente, en mucha iglesia evangélica también, sin darse cuenta, están usando folletos, esta manera de las 4 leyes espirituales. Allí, en esta manera, en estas 4 leyes espirituales, también se encuentran las cosas buenas, ¿sí o no? Sobre la muerte de Cristo, redención de Cristo. Hay algunas cosas buenas, pero en el nuevo nacimiento genuino, es proclamación, enseñar el evangelio verdadero, nuevo nacimiento genuino, totalmente incorrecto en esta manera, ¿sí? De pronto veremos, ¿ya? Esto proviene de Charles Finney, su argumento muy bien conocido de Charles Finney, que proviene de esta manera. Entonces, cuando evangelizamos, cuando predicamos en las calles, cuando evangelizamos a otros no creyentes, hay que prestar atención espiritualmente. Es muy importante, ¿sí o no? Primero, ¿cómo yo mismo entiendo? ¿Cómo yo entiendo el evangelio? ¿Cómo yo entiendo sobre el nuevo nacimiento genuino? Es muy importante. Sin nacer de nuevo, sin nuevo nacimiento genuino, puede ser miembro muy fiel de la iglesia.
sin nacer de nuevo genuinamente, puede ser un pastor de la iglesia también. Sin nacer de nuevo, puede ser seminarista, puede aprender teología también, ¿sí o no? Puedes. Es verdad, ¿sí o no? Hay que examinar nuestra fe también, ¿sí o no? Hay que lanzar desafío a nuestras ovejas que ellos puedan chequear su fe verdadera o no. Hay que chequear nacidos nuevos, su fe salvadora, hay que chequear, ¿sí o no? ¿Cómo entiende el evangelio verdadero? Hay que chequear, ¿sí o no? Algunos pueden pensar, Dios me salvó, sin darse cuenta que Dios no hizo nacer de nuevo a él, ¿sí o no? Es muy importante, hoy en día es muy importante, ¿sí o no? ¿Por qué? Mal entendimiento sobre el evangelio, mal entendimiento sobre el nuevo nacimiento genuino se expanden de manera fuerte. Esa es la real, una parte real dentro de la iglesia evangélica. Entonces, la secta coreana que llamada Misión Buena Nueva, él también están como invadiendo, amenazando con su propia doctrina como secreto del nuevo nacimiento, secreto del perdón de pecados. Porque dentro de la iglesia evangélica no hay ese concepto exacto, delicados, exactos, ¿sí o no? Concretos, de manera detallada, no hay. Ni puede explicarlo bien. Entonces, ¿cómo puede existir una expansión de mala doctrina? Jamás, de ninguna manera, ¿sí o no? Entonces, lamentablemente, acá CONPE, siguiente semana voy a mostrarlo. Entonces, CONPE, usted lo CONPE sabe, ¿sí? Y también CONEP, también, ellos aceptaron entradas de esas sectas, sin darse cuenta. Aquí también Chiclayo, en alguna provincia, fraternidad de los pastores, en provincia, ellos están aceptando la doctrina que proviene de la secta coreana. Entonces, que yo estaba forzado a visitar a cada provincia para dirigir una conferencia apologética que brinda educación preventiva contra la secta coreana, especialmente en Misión Buena Nueva y Diosa Madre allá. Entonces, es muy importante para discernir malas doctrinas. Primero, ¿no? Yo entiendo el evangelio genuino bien o no. Yo enseño y predico nuestros evangelios bien o no. Hay que chequearlos. El problema de salvación, de determinación de Charles Finney. Charles Finney inventó un tipo de salvación como la salvación por una determinación, salvación por un acuerdo intelectual. Si solamente tiene acuerdo intelectual sobre muerte y resurrección de Cristo, obtiene la salvación. Arrepentimiento salvífico para la vida no es necesario. La fe, regeneración de Dios, ese concepto no es necesario. Por supuesto, no es necesario según él. ¿Por qué? No hay pecado original, ¿sí o no? 1% con nuestro esfuerzo puede alcanzar a la salvación. Entonces, ¿dónde está golpear sus pechos como publicanos? ¿Dónde está con actitud verdaderos, auténtico ante Dios, tristeza, dolor, tristeza que sobrecomete el pecado? ¿Dónde está? A través de nuestros esfuerzos puede alcanzar la salvación. A través por un acuerdo intelectual sobre un conocimiento bíblico allá puede alcanzar la salvación. ¿Dónde es el costo que Dios nos demanda? De ninguna manera, ¿sí o no? La Biblia, de manera muy estricta, nos dice, como dice al joven rico, ¿sí o no? Aún te falta una cosa, ¿sí o no? Aún te falta una cosa. Hay que meditarlo, es muy importante. Charles Finney de ninguna manera creyó en el significado teológico tradicional del pecado original. Él no creyó en la depravación total, la naturaleza del ser humano, que es doctrina común de todas las denominaciones, junto a centro calvinismo. El concepto de regeneración que Charles Finney sostiene es que la realidad del alma no cambia, tal cambio no es necesario. No es necesario pedir, no es necesario conocer, perder su vida, mejor seguridad. No hay, ¿sí o no? Nada, ¿sí o no? No necesita la necesidad
urgente del arrepentimiento salvífico, no necesarios. Pero el concepto de la regeneración por teología reformada tradicional considera que no se trata de la conducta del ser humano, sino que es la obra única de Dios. Es decir, el cambio del corazón es solamente el papel de Dios. En la regeneración, el ser humano es pasivo, pero en la conversión es activo, ¿sí? Porque si Dios nace de nuevo, si Dios nos regenera, nosotros estamos forzados a reaccionar con nuestro corazón, ¿entiendes? En la conversión está forzado a ser activo. Si el Espíritu Santo primero regenera el ser humano, el resultado es que el ser humano se convierte. La regeneración establece una base donde los pecadores pueden arrepentirse de sus pecados, enfrentándolos honestamente contra suciedad, contra su ego, suciedad, perdiendo su mejor seguridad, como otra vez, como golpeando su pecho, ¿sí o no? En su corazón, verdaderamente arrepintiéndose de su propio pecado, ¿sí o no? Enfrentándose honestamente, creer y amar. Pero Charles Finney está en contra de la postura de la teología reformada y sostuvo que cuando el ser humano se determina a obedecer a Dios, puede ser cristianos. Otra palabra, como, según Charles Finney, cuando el ser humano se determina a obedecer a Dios a través de sus propios esfuerzos, puede ser cristiano. Porque Charles Finney rechaza la depravación total. Charles Finney rechaza descripción de la Biblia como estado de la muerte eterna del ser humano. De esta manera, él creyó que los sujetos de la regeneración son los roles simultáneos entre el ser humano y Dios en la obra redentora. Así también, ese es Charles Finney. El concepto de regeneración que Charles Finney sostiene es como realidad del alma, no cambias. Tal cambio no es necesario, solamente queda en la renovación, ¿no? ¿Sí? Esto sí. ¿Cómo? Ya. Charles Finney de ninguna manera consideró el darse cuenta del pecado profundamente como el factor inevitable de la conversión. Otra vez. Charles Finney de ninguna manera consideró el darse cuenta el pecado profundamente como factor inevitable de la conversión. Y es decir, otra palabra como Charles Finney niega la regeneración de Dios. Charles Finney de ninguna manera acepta el arrepentimiento salvífico para obtener la vida. De ninguna manera acepta la regeneración de Dios, ¿ya? Ese entendimiento, ese discernimiento también es muy importante para entender que malas doctrinas. Y Charles Finney sostuvo, el ser humano natural no solo puede arrepentirse de su pecado por sí mismo, sino también puede arrepentirse inmediatamente. Por eso él también sostuvo el consejo que dice, ore a Dios para que pueda arrepentirse, está errados. Es decir, Charles Finney como evaluó grandemente el poder de albedrío natural del ser humano como algo muy poderoso, porque a través del esfuerzo del ser humano, a través de la fuerza del ser humano puede seleccionar, puede determinar salvación. Ya, como Billy Graham menciona, 1% de nuestros esfuerzos para obtener la salvación. Finalmente, los reformadores tradicionales criticaron que la postura de Charles Finney es pelagiana. Hoy en día, este pelagianismo que proviene de la influencia de Charles Finney están enraizados de manera fuerte dentro de iglesias evangélicas también.
Una manera de la evangelización que proviene de la influencia de Charles Finney también están enraizados mucho. Entonces, hay que prestar atención cuando usamos la manera de la evangelización. ¿Qué folleto debemos usar? También hay que prestar atención. Hay que cuidarlos. Hay que muy famoso, bien conocido, nuestro vecino, vecino de esta iglesia también están usando. Nosotros también vamos a ya evangelizar con este folletos. Hay que cuidarlos, ¿sí o no? En algunos folletos, mala doctrina también están incluidos. Hay posibilidad. Porque el ser humano también tiene el poder para nacer de nuevo por sí mismo. Pero la Biblia no solamente postura reformador, de ninguna manera. La Biblia, postura bíblica, ¿sí o no? Estrictamente, muy detalladamente nos habla sobre esto. Charles Finney aprueba la determinación inmediata y la conversión lápida, manipulación ambiental. Por eso, ¿sí o no? Una manera de evangelización que proviene Charles Finney en iglesia evangélica también bastante. Algún pastor puede invitar a alguien, entonces, ya predicando, o puede predicar, ¿no? De repente también invita levanta mano, ¿qué quiere recibir Cristo como Salvador? Levanta manos. Si alguien levantas, ya. Entonces vamos a orar juntos. Ya Dios, Jesús murió, Jesús resucitó por mí, entonces ahora, a partir de ahora, entonces yo recibo Cristo como Salvador, de gracias Dios, gracias en el nombre de Jesús, amén. Entonces, como los pastores proclamas ante los que, como los miembros de la iglesia, como ya Dios salvó a él, entonces él repitió esta oración, él recibió Jesucristo como Salvador, ¿sí o no? Esa es una invitación. Ese tipo de invitación, este tipo de manera proviene de Charles Finney. No demanda necesidad de arrepentimiento salvífico. No demanda enfrentamiento honesto contra su ego sucio, terribles. No demanda, ¿sí o no? No demanda la pérdida de la mejor vida, mejor seguridad. No demanda nada, ¿sí o no? ¿Entiendes? Sin predicar la depravación total, sin enseñar la necesidad urgente de arrepentimiento, sin enseñar su estado de la muerte eterna, nada, ¿sí o no? Solamente como inmediatas, ¿sí o no? Determinación inmediata. Si tú ahora decides a seguir a Jesús, tú eres cristiano. Es falsa salvación. De ninguna manera resulta la salvación genuina. Entonces, en su ministerio, los que se convertían, incrementaban rápidamente, ¿sí o no? Rápidamente. ¿Qué puede incrementar? Es miembro de Cristo, ¿sí o no? Muy fácil, ¿sí o no? Produciendo cristianismo muy sencillo. Cristianismo muy sencillo. ¿Sí? Para ellos, ¿dónde está arrepentimiento repetitivos? ¿Dónde está arrepentimiento repetitivo, genuino, continuo sobre cometer su propio pecado? No hay, porque no enfrentaron. Desde el principio no enfrentaron honestamente sobre su suciedad de su ego, sobre sus propios pecados, de ninguna manera. Entonces no produce arrepentimiento repetitivo y continuo en su vida diaria. Como hijo de Dios, no produce ese fruto del Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces, algunas iglesias evangélicas están produciendo falsos cristianos a través de falsos mensajes, a través de falsas palabras, ¿sí o no? Eso es real, ¿sí o no? Lamentablemente es real. Además, Charles Finney de ninguna manera consideró darse cuenta del pecado como factor inevitable. En otra palabra, Charles Finney consideró que sin arrepentimiento auténtico, uno puede arrepentirse de sus pecados por sí mismo. Charles Finney se rehusaba obstinadamente a aceptar que la enseñanza que sostiene que uno puede arrepentirse de sus pecados al darse cuenta del pecado, diciendo que era un engaño. Entonces, a través de la enseñanza errada de Charles Finney, descubrimos por qué
el factor inevitable de la conversión, que es el darse cuenta el pecado. Desapareció perfectamente el evangelismo de hoy. Otra vez. Porque el factor inevitable de la conversión, que es el darse cuenta del pecado, desapareció perfectamente en el evangelismo de hoy. Naturalmente, entonces, hoy en día, los que están arrepintiéndose de sus propios pecados, odiando los propios pecados, combatiendo contra su propio pecado hasta la sangre, se está distinguiéndose dentro de la iglesia. Arrepentimiento repetitivo, continuo, que proviene del Espíritu Santo sobre cometer el pecado. Este arrepentimiento repetitivo salvífico es muy, muy hermoso. Es muy necesario ante Dios para restaurar amistad con Dios, como hijo de Dios. Es muy importante. Sin arrepentimiento salvífico para la vida, para Zoe, de ninguna manera puede producir arrepentimiento repetitivo sobre el propio pecado. Otra palabra, de ninguna manera puede producir intención a combatir, de combatir contra el propio pecado hasta la sangre. De ninguna manera. No saben camino de peregrinaje para la santificación. Camino santificación. Esta persona sin falta que como resulta problema serio dentro de la iglesia. ¿Verdad? ¿Por qué? No sabe arrepentimiento, no sabe pedir perdón a Dios verdaderamente. No conoce pedir perdón verdaderamente, golpeando su pecho, llorando, golpeando, teniendo dolor, tristezas. No hay. Es como iglesia mismo también se produce así. Iglesia mismo produce tales miembros, ¿sí o no? Tales iglesias producen tales miembros, ¿sí o no? Esa es la realidad de hoy. Las enseñanzas de Charles Finney es un instrumento que produce una destrucción masiva que devasta las almas. Y en teología Charles Finney, en conversión se considera que se logra a través de un acuerdo intelectual sobre el evangelio y la determinación intencional. Y también la invitación para la conversión de Charles Finney es muy simple, muy simple. Hoy en día dentro de la iglesia, como algunos pastores predicando, de repente invitas a alguno. ¿Alguien quiere recibir Cristo? Levanta manos. Entonces vamos a orar. Si termina esa oración, muy fácil, ¿sí o no? El salvos. Muy fácil, muy fácil. Esta manera que proviene de Charles Finney es muy fácil, entonces. No podemos ver es una evidencia del arrepentimiento. No demandas arrepentimiento genuino, salvífico. No demandas, ¿sí o no? Muy fácil, muy sencillo. Solamente es suficiente con venir ante Dios a través de propio albedrío. Entonces, uno puede nacer de nuevo por sí mismo según Charles Finney. De esta manera, Charles Finney valora al poder del ser humano de manera muy excesiva, ¿sí o no? Rechaza depravación total. Charles Finney rechaza el estado de la muerte eterna del ser humano. Rechazan. Esa palabra, ciertamente morirás eternamente. Ciertamente morirá eternamente en Génesis 2. Rechaza, ¿sí o no? No, el ser humano no está muertos, están vivos. 1%, 10% con esfuerzo del ser humano puede alcanzar a la salvación, colaborando con Dios. Entonces, regeneración de Dios no es necesario, ¿sí o no? ¿Ya? De esta manera, Charles Finney se valora el poder del ser humano de manera muy excesiva. Pero todos los reformadores tradicionales criticaron que esta enseñanza de Charles Finney causa una destrucción masiva de las almas de los seres humanos. Salvo todavía, pero declara que el salvo, peor, ¿sí o no? Entonces, él va a vivir como si fuese él fue salvo, ¿sí o no? Como si fuese el salvo. Va a vivir durante toda su vida, ¿sí o no? El que
lo que es muy necesario para él, como la conversión genuina, ¿sí o no? La conversión genuina, paso de nuevo nacimiento, la regeneración de Dios, ¿sí o no? Pero él va a vivir, él vivirá como si fuese el salvo, ¿sí o no? Es decir, los reformadores dicen una proclamación de la regeneración a través de una determinación fuerte de querer ser cristiano es muy malvada, muy malvadas. Pero lamentablemente Charles Finney deformó el término de la conversión en una cosa que es posible si el ser humano la quiere tener. Por eso en Estados Unidos hay una idea popular que sostiene que creer en Jesús es algo muy sencillo, muy sencillo. Esta manera sencilla viene a Latinoamérica también, ¿sí o no? Están formando una manera de evangelización dentro de la iglesia evangélica. Entonces, la enseñanza de Charles Finney sostiene que el ser humano tiene un albedrío no corrompido, no depravación total. Utilizándolo se determina a vivir una buena vida. Moralismo, conducturas. Entonces, justamente esta determinación es igual a la conversión. Entonces, en el lugar de conversión verdaderas, reemplazas de cómo determinación humana. La regeneración o nuevo nacimiento según la enseñanza de Charles Finney. De tales enseñanzas terribles, Charles Finney negó a pecado original, negó depravación total de toda la naturaleza del ser humano y la inhabilidad total del ser humano, y no puede hacer otra cosa sino desviarse de las doctrinas bíblicas importantes de la teología tradicionales. Qué terrible, ¿sí o no? Entonces, Martín Lutero, ¿sí o no? Martín Lutero es puritano, entonces ya que un evangelista puritano bien conocida, influye en muchos de pastores que los puedan andar de caminos verdaderos en la palabra de vida, ¿sí o no? Martin Lloyd-Jones en su libro, entonces, la crítica a Martin Lloyd-Jones sobre el movimiento avivamiento Charles Finney, así dice en su libro, ¿sí o no? Ese no hay versión en español, yo traducido. Charles Finney fue uno que realmente insultó y expulsó al Espíritu Santo, aunque él comentaba sobre el Espíritu Santo con su boca, aunque él comentaba sobre la conversión en sus bocas. Insultó y expulsó al Espíritu Santo. ¿Por qué? El Espíritu Santo nos guía este proceso, ruta de la salvación. Todo proviene, toda la ruta de salvación, todos factores celestiales proviene de la guía del Espíritu Santo, ¿sí o no? En Espíritu Santo, Dios nos regenera. Dios regenera a los pecadores y su regeneración resulta dos frutos inevitables en nosotros, como la fe salvadora, acompañada con arrepentimiento salvífico para la vida y justificación por tal fe, la fe salvadora. A través de nuevos nacimientos nos lleva a andar camino de santificación. Eso sí o no. Charles Finney insultó esta salvación, insultó este proceso, ¿sí o no? Insultó y negó, rechaza todo lo entonces, negó la obra del Espíritu Santo. Nosotros en primera clase también, entonces ya, 10, 4 años ya pasando ya los 10, disculpa. Mira, Interesante, pastor. mira, yo está forzado que explicar de manera más detallada en este curso, ustedes ya quizá también este curso ya no pasó que de manera rápida, ¿sí o no? Porque
estamos en la gracia, ¿sí o no? Estamos en la gracia, entonces Dios nos enseña esta parte para que podamos meditarlo, ¿sí? Entonces, mira, terminamos. Sí, siguiente semana voy a enseñar, voy a avanzar con este proceso, un examen de las consecuencias de la doctrina de justificación sandemanianista. Mira, una crítica al sandemanismo, gracias a Dios, este libro ya traducido, ya vendido en Amazon, ¿sí o no? Yo lo compré antes, ¿sí o no? Yo lo compré antes, pero usted no puede comprarlo. Entonces, yo soy un profesor muy favorable, ¿sí o no? Muy amable. Yo he hecho este libro con versión PDF, ¿ya? Para seminaristas, ¿sí o no? Sí, por eso este libro no se relaciona con tareas, ¿sí? No se relaciona con tareas, pero ese libro, cada libro que yo recomiendo subiendo por WhatsApp cada semana es muy útil espiritualmente para ustedes, para seminaristas, ¿sí o no? Ese inevitablemente debe leer, ¿sí o no? Por favor, repitiendo. Este pastor bautista, declara de manera muy exacta sobre error de expansión de sandemanianismo. Es sandemanianismo que sostiene la salvación por acuerdo intelectual. De este siglo XIX, XX, XXI fue condenado como una secta muy seria en Inglaterra, ¿sí o no? En la Iglesia Evangélica de Inglaterra fue condenado esa teoría sandemanianismo, es decir, salvación por acuerdo intelectual. Pero hoy en día, lamentablemente, la salvación por acuerdo intelectual está basada en la salvación por acuerdo intelectual. Sandemanianismo se expande de manera más fuerte dentro de la iglesia evangélica. Entonces, por favor, mañana voy a subir este PDF, este libro por WhatsApp, ¿sí? Lean, meditándolo, por favor. Usted puede entender más, de manera más eficaz sobre error de salvación por acuerdo intelectual, ¿ya? Entonces, y también siguiente semana voy a terminar los errores, investigando los errores de ese folleto de manera evangelización 4 leyes espiritual. Hay buenas cosas también se encuentran en este folleto, pero al final, una parte muy errada, entonces hay que chequearlos, ¿no? La parte errada, ¿sí o no? Para que no lo usen bien, ¿ya? Una parte para que no usen, entonces, ¿ya? Entonces, siguiente, avanzamos y hoy terminamos acá, comenzando los errores, pelagianismo, semipelagianismo, siguiente, sandemanismo, neosandemanismo también aprenderemos, investigando los errores doctrinal de sandemanismo que están expandiéndose dentro de la iglesia evangélica peruana y Latinoamérica, ¿ya? Gracias, entonces. Ya, un minuto, pregunta, por favor. ¿Tienes? Sí, pastor, bueno, Sí. me adelanto. No sé si usted conoce a The Living Waters, creo que es un ministerio en Estados Unidos. Sí, No sí, sé si sí. lo logra escuchar. Ok, creo que ellos evangelizan mucho. ¿La manera en que ellos evangelizan está en lo correcto o no? Porque ellos primero, cuando evangelizan, tratan de decirle a la persona sobre el pecado que hay en ellos y que se arrepientan. Y es todo un proceso. O sea, si usted lo vio, ¿usted cree que es correcto esa forma de evangelizar? Living Oro, ¿en qué libros? No, es un ministerio en Estados Unidos, Ajá. sube videos, es un pastor que sale a la calle a evangelizar y graba. No sé, Living Oro es el nombre que se usa en parece que Living es Oro, él. bastante es misterio. En Corea también Living Oro acá hay. ¿Qué? ¿Líder es nombre qué? Living Waters es como agua viva en inglés. Agua Viva, pero ¿quién ya comienzo este ministerio primero? A ver, mientras que hay otras preguntas lo busco, no hay problema, el nombre. Mm. Hay que ver Agua Viva, Living Water. Entonces ya, yo puedo eso refutar, ¿sí o no? Que chequeando ese Living Water, entonces ya, solo preguntas. Terminando este curso también, ¿sí?
Ya, buena pregunta, ¿sí o no? Buena pregunta. De tal manera, Living Word, entonces, si usan ese concepto pecado, no hay problema, ¿sí o no? No hay problema, pero de tal manera, muchos libros, muchos ministerios también hay posibilidad que tengan base en santemanismo, es decir, que proviene del pelagianismo, semipelagianismo. También existe en varios en el ministerio también, ¿sí o no? Hay que chequearlo, es buena pregunta, ¿sí o no? Se Ya. llama Ray Comfort. Ray Comfort. Ha escrito muchos libros también. Sí, sí, sí. Entonces, por WhatsApp, sube, por favor, entonces ya voy a investigarlo también, ¿sí? Voy a Ok, lo chequearlo. envío, ¿Sí? lo envío. Ya, muy bien. ¿No hay otras preguntas? Sí, pastor. Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, en las campañas evangélicas del año 80, Ujú. muchos usaba llenar estadios, y eso también lo vimos con Billy Graham. Sí. Yo vengo de la Iglesia Alianza, pastor, tuve mis Ujú. inicios, Ujú. y muchos hizo lo que es ahorita Lima, el encuentro con Dios, ya cumplió 50 años. A la semana pasada acaban de cumplir 50 años. Ujú. Fue todo un crecimiento, ¿no? Pero hoy entiendo de que todo viene de Norteamérica, los misioneros, y trajeron este tipo de Sí, invitación. sí, sí, sí. Todos, Sí, miles sí. y miles pasaban adelante, Buena pero, observación, sí, pero a es través de la correcto. palabra, hoy viéndolo, pastor, hoy viéndolo, ¿verdad? Que yo doy gracias a Dios, ¿no? Que por la Amén, gracia de Dios, por la gracia de Dios, vamos a decir, por su misericordia, estoy aquí. amén. Gracias. Porque muchos y miles pasábamos adelante cuando Billy Graham, cuando el hermano Pablo y Sí, muchos predicadores se invitaban usando este método. sí, Pero ahí la gracia de Dios, su misericordia, el Espíritu Santo también ha obrado grandemente en muchos de amén, nosotros. Como en amén, muchos ya no lo vemos, pastor, muchos no los vemos. Volvieron al mundo y hoy a través de lo que hoy en esta clase hemos aprendido, yo estoy muy agradecido al Señor, pero mi agradecido. preocupación también es por los que han vuelto, pastor, y no han tenido esa conversión genuina. Amén, sí, Entonces, mi rectificación ahora, ¿cómo invitar, pastor? ¿Cómo invitar? Desde la pastoral, ¿cómo hago para invitar a mis hermanos a tener un encuentro con el Señor y un nuevo nacimiento? Su consejo, pastor. Porque yo sí, no, es decir, levanta tu mano, ora conmigo y repite esta oración. No, eso es antibíblico. sí, La oración Eso es sí. antibíblico. Creo que eso se En- le llama la oración del pecador, ¿verdad? No, pero no debemos hacerlo ya, hermanos. Es Claro, sí, eso antibíblico. es cierto. No tiene sustento Eso es. bíblico. por eso, la manera más importante y útil como predicarlo bien, predicar correctamente, lanzando desafío espiritual sobre la necesidad del nuevo nacimiento genuino, para que Dios pueda obrar directamente a sus corazones, ¿sí o no? Entonces, cualquier tiempo, cuando no tenemos tiempo, no tenemos tiempo suficiente, predica las palabras, como, como reformadores verdaderos, como Martín Lutero, no como Charles Finney, sino como Martín Lutero. Entonces, predicación correctamente, meditándolos, ¿ya? Que evangelizándonos mismos, ¿sí o no? Así mismo primeros. Predica la palabra. ¿sí? En este curso yo enseño sana doctrina, pero yo también predico la necesidad del nuevo nacimiento genuino. ¿sí? En seminarios, en predicas, en la oración, en familiares, a sus hijos, ¿sí o no? Predica, ¿sí o no? En predicas, para que Dios Pastor, pueda obrarlo, ¿sí o no? Sí. pastor, otra pregunta. Ya, En mi congregación hay pastores todavía que usan. sí. Repitan conmigo, levanten su mano. El Sí, pelagianismo está dentro de la iglesia, pastor. ¿Qué hago? Le invito a que se arrepientan. ya. Mira, podemos hablar con, levanta mano, puede, sí o no, podemos, sí o no, podemos darles un desafío, sí o no, que para que haciendo los oyentes ya levanta mano, pero no proclamas ya su propia salvación, sí o no. Cuando los oyentes repiten su oración,
ya ustedes recibieron Cristo como Salvador. No lo hagas, ¿sí o no? No lo hagas. Solo para que, lo que podemos hacer como, para que los oyentes puedan encontrar con Dios verdaderamente, ¿sí o no? Así podemos ayudar, para que ellos puedan orar, ¿sí o no? ¿No? En sus corazones. Entonces, predica la palabra de Dios. Predicas en iglesia, en casa, en las calles, como correctamente, genuinamente, ¿sí o no? Gracias, pastor. Ya. Yo quería hacer una Última pregunta, ¿sí o no? Última. Mo. ¿Qué pastor? Dale, hermano, dale, hermano, dale. una acotación nada más con respecto a ese tema, pastores, sobre el tema de las campañas, porque bueno, yo también vengo de una iglesia que practicaba, bueno, antes de estar congregando en la presbiteriana, estaba, bueno, prácticamente nací en eso, ¿no? En esa costumbre, ¿no? Practicaba bastante el tema de las campañas y bueno, en el tema de las campañas, en el tema del llamado al arrepentimiento, en el tema de la oración del penitente y todo eso, en todo caso, lo que pude observar es que, por ejemplo, se acostumbraba a tener una cartilla de seguimiento. Y entonces, cuando las personas dentro de la campaña, y las personas eran una gran cantidad, se acercaban y oraban, de alguna manera tú identificabas, y por lo general, normalmente, ¿no? Se tomaba el texto de Pedro, ¿no? Pedro hace su primer discurso el día de Pentecostés, y entonces surge una pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué haremos? Y entonces dice, no, Pedro dice, arrepiéntete, ¿no? Arrepiéntete. Amén, amén. Entonces, esa pregunta, ¿qué haremos? Que viene de parte de los judíos hacia Pedro, asumimos que es justamente el Espíritu Santo quien está regenerando Sí, las personas y está produciendo que estas personas hagan esa pregunta, ¿no? Porque un muerto no se puede arrepentir. sí. Simultáneamente, la obra del Espíritu Santo también se genera a ellos, ¿sí o no? ¿Sí? Sucedía que de alguna manera Sucedió, ¿sí o no? se pensaba que se estaba identificando a esas personas que se han hecho y se les hacía el seguimiento. Como dice hermano, no todos terminaban congregando. O sea, de ahí pues no, de 10, 2 de repente terminaban al final. Pero ¿qué se había logrado? Se había logrado que esas 2 personas se le hiciera el seguimiento continuamente, se les comenzara a discipular y esas personas empezaban a congregar. Ahora la pregunta es que si aceptaron al Señor, se convirtieron, fueron regenerados, o sea, eso está en el Señor y se comenzó a ver en los frutos, ¿no? Entonces cada vez que hay eso, definitivamente, una vez que el Espíritu Santo entra en la vida de una persona, es evidente los frutos. O sea, amén, sí. Inevitablemente, ¿sí o no? Así es. Entonces, así bueno, por eso le digo, ¿no? O gracias. Sea, es por eso que, por ejemplo, las congregaciones, Gigi Ávila, por ejemplo, es un personaje que es bien respetado. Al margen de los comentarios que se pueda hacer, lo respetan, ¿no? Y creo que fue quien motivó bastante, como dice el hermano, son 80, 90, al tema eso, ¿no? Del evangelismo. Sí, gracias. Gracias por su entendimiento. Muy bien. Entonces, ya, y también los que todavía no me enviaron esa primera tarea, reflexión de primera clase, me envía por favor por WhatsApp o por correo electrónico también. Muy bien, entonces vamos a orar culminando Julio. Julio, primero que Javier Trujillo es el número 1, ¿ya? Que según número vamos. Hermano Javier Trujillo, entonces ore por favor ya, culminando segunda clase. Ya, oremos. Padre mío, Dios Todopoderoso, a la verdad, Señor, estamos muy bendecidos. Gracias, Amén. Santo Espíritu de Dios, por acompañarnos y por darnos estas enseñanzas, porque los tiempos, Señor, se acortan y tú quieres, Señor, tú deseas, tú anhelas que seamos unos cristianos, Señor, fundamentados Amén. en la base. Amén. En la roca que es Cristo, Señor. Gracias. Amén. Gracias por los maestros que tú los inspiras. Gracias por este seminario, Señor, que nos permite instruirnos. Amén. Bendícelos, Señor. Amén. Amén. Ahora, Señor, queremos terminar esta clase
y seas tú trabajando en nuestros corazones, Señor. Amén. Y ayúdanos, Señor, a la santificación, porque Amén. entendemos que sin ti nada podemos hacer. Señor, Amén. gracias por esta clase. Queremos terminarla, pero bendiciendo siempre, Señor, a los maestros y a los compañeros que hoy hemos podido ser instruidos, Señor. Gracias. Te damos gracias Amén. por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Ya, el aplauso. Gracias. Dios le bendiga, hermano. Ya, Dios le bendiga. Nos vemos pronto.